Bendiciones, mis amados, de vuelta con todos ustedes. Que la gloria y la paz de Dios reine en vuestros corazones, porque cuando la paz de Dios está en uno, tú lo tienes todo. Estamos en una serie de cómo menguar nosotros para que Cristo y la manifestación de su Espíritu y el poder de la palabra sea en nosotros una vida constante y permanente. Y estamos enfocados ahora en Juan capítulo 14, en el versículo número 12, donde el Señor dice: en verdad os digo, el que cree en mí, creer en Él. Las obras que yo hago, lo que hizo en sus 3 años de ministerio, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque Él no podía salvar las almas para la eternidad, ya que no había muerto. Por eso tú y yo podemos hacer mayores que las que Él hizo. Porque el milagro más grande del mundo es que tu alma sea salvada para la eternidad con Dios. Aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ya en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre esto y tocamos 5 puntos. Primero, conocerle a Él, meditar en Él, guardar su palabra, servir a los principios. Una vida rendida a Dios hace que nos unjamos para Él y por ende tener la unción de Dios. Y el último que miramos es: cualquiera enseña, pero no cualquiera comunica el mensaje de Dios. El punto número 6 que vamos a tocar aquí es: el mensaje de Dios transforma vidas. Y todos estos puntos que, como te dije en el capítulo anterior, Dios me los ha ido ministrando a través de los años, se los he ido apuntando. Algunos de ellos posiblemente los he tomado cuando el Espíritu ha hablado a través de algún siervo o sierva del Señor, y cojo una parte, la mezclo con la mía o la de ellos completa. No lo sé, tú tienes muchos años conmigo, pero lo que sí sé es que son el núcleo de mensajes o de principios que el Señor nos ha dado. Y entonces dice que el mensaje de Dios transforma vidas, y esta es una realidad. Si tú miras, por ejemplo, cómo una mujer pecadora viene a los pies del Señor estando Él en una reunión con puros religiosos y hombres judíos y principales, entra y se le postra a sus pies y comienza a llorarle y con su cabello lo seca. Otra mujer fue transformada de tal manera por la palabra que todo era una prostituta, todo lo que había reunido, que equivalía al salario de una persona, lo cogió en un perfume, lo quebró y lo echó sobre su cabeza. Otro hombre se subió a un árbol y entonces dijo: Señor, si en algo te he defraudado y he defraudado a mis hermanos, les voy a devolver hasta 4 veces lo que les he robado. Era un publicano, un judío que cobraba impuestos para el imperio romano. Podemos ver, por ejemplo, también cómo personas que colocaron su vida a la mano de Dios, Dios los transformó. Gente con demonios, encadenados por años, una vez que se encontraron con Jesús, fueron liberados. Podemos ver personas que estaban en agonía de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, y clamaron al Señor, y el Señor los sanó. Hubo una mujer que estuvo con un espíritu encorvada 18 años, otro estuvo 38 años, una mujer tuvo 12 años. Dice que otro llevaba muchos años, no dicen cuántos, pero todos eran liberados, porque cuando el mensaje de Dios, cuando la palabra de Dios está presente entre el pueblo de Dios, cosas sobrenaturales pasan. Y aun cuando ni la palabra se haya expresado, si esa persona se ha separado para el Señor,
Y Dios ha aceptado su separación, porque esa es otra. Dios acepta la separación por la actitud del hombre que se separa. Hay gente que lleva años separándose para Dios, pero se separan para Dios y van casi que con una lista de cosas a reclamar y a pedir. Esta gente no se separa para Dios. Esa gente quiere obligar a Dios a que le cumpla sus necesidades. Separarse para Dios es buscar de su presencia. Es buscar la vida, ese toque de Dios ahí donde nosotros estamos. Gente que lleva años y años tratando de que la presencia de Dios no sea una historia, no sea un cuento y no sean palabras que los antiguos vivieron o escritos que relatan lo que Dios hizo, sino que nos cansamos de oír historietas de Dios en las vidas de otras personas. Ahora nosotros queremos que esas historias se cumplan en nuestra vida y que el libro de los Hechos se vuelva a abrir y siga siendo escrito por todo lo que Dios hace a través de sus hijos en el mundo entero. Somos aquellos que tenemos esa ansia de la presencia, esa hambre incontrolable de tener la mayor cantidad de tiempo para estar con Él a solas. Porque ahí es donde está la presencia. Ahora se va a manifestar muchas veces afuera, como leíamos en el capítulo anterior o como lo expresábamos. A veces no se necesitan ni palabras de un mensaje para que Dios empiece a hacer cosas. No se necesitan ni adoraciones ni alabanzas. Simplemente el hombre de Dios se presenta o la mujer de Dios se presenta. Y la presencia de Dios que Él porta es tan poderosa que Dios empieza a hacer en el auditorio cantidad de señales y milagros. La gente llora, se arrodilla, se quebranta, gime. Los demonios saltan, los enfermos se sanan. Y comienza Dios a derramar una unción como para que nadie pueda dudar de que Él está honrando a aquella persona que se separó para que los demás vean que en ellos puede ser. Pero la iglesia siempre ha visto al revés, ha visto que ese es el hombre que Dios escogió y está separado, pero ellos no pueden. Como si Dios le diera a él un espíritu grande de Dios y a ellos el espirititito chiquitito de Dios. No, la misma unción de Dios está en él que en ti. Lo que pasa es que él tiene tiempo para estar con Dios y tú tienes tiempo para estar con tus películas, tus novelas, tu internet, tu pornografía, tus amigos, la calle, las visitas. Tiempo en cosas que no son con Él. Esa es la diferencia. Por eso el número 6 habla de que el mensaje de Dios transforma vidas. Porque cuando el hombre y la mujer de Dios están separados para Dios, Dios hace su presencia a través de hechos sobrenaturales o a través de la palabra, llevando transformación. Ahora, ¿quiénes van a recibir transformación? Bueno, los que puedan escuchar a Dios. Porque hay gente que va y saca sus 2 horas para la iglesia, 3 veces a la semana, 6 horas, o aquellos que hacen 30 minutos o 40 minutos en otros lugares, pero no van a escuchar a Dios, van a oír al hombre. Ellos no van a escuchar que Dios va a hablar a través de su escritura por el hombre o la mujer que está ahí. Ellos van como requisito a cumplir algo. Entonces la palabra de Dios no puede transformar, el mensaje de Dios no puede transformar. Pero cuando el hombre y la mujer va a escuchar la voz de Dios, lleva la expectativa de que Dios va a tener una palabra que él no ha podido buscar por falta de tiempo o no ha podido entrar en la presencia de Dios y va con esa necesidad y va haciéndose en su vida no solamente el camino de que la va a recibir, sino que él va a abrir una brecha, un camino por el cual cada vez le va a quitar menos horas a las cosas que disfruta hacer para ponerlas en el calendario de su día, en sus 24 horas para Dios. En ese la palabra lo está transformando.
De eso se trata, menguar tú para que Cristo crezca. Que el mensaje que comunicamos sea Dios comunicando su palabra, su pensamiento, su exhortación. Para que el pueblo de Dios se junte en sus casas, en su trabajo, en su negocio, en el lugar que usted tiene destinado, no para pedir, sino para orar pidiendo por su presencia. Ahí gimiendo, como decía el salmista David en el Salmo 42, deseando ardientemente que Él venga a tu vida y se haga de manifiesto. Porque la gracia que expresa solamente conocimiento y no expresa la vida del Espíritu es como la palabra que no muestra su espíritu. Es muerta. Hay mucha enseñanza que la iglesia ha recibido por años que no ha producido nada. Pero llegamos al tiempo en que el Espíritu de Dios está llevando a los hombres y las mujeres de Dios en el mundo entero a que tengan esa hambre y esas ansias por la palabra en espíritu, por estar separados en espíritu, alma y cuerpo para Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, un solo culto racional, tus cuerpos. Claro, carne, alma y espíritu. Todos en un solo culto racional para Dios. Agradeciendo a Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, aclamando por su espíritu. Señor, si lo colocaste en Abraham, si lo colocaste en Moisés, si lo colocaste en Abel, en Noé, en David, en Salomón, en Josué, en Daniel, en Juan el Bautista, en los apóstoles, en los discípulos, en tanta gente en estos 2000 años. Señor, yo lo deseo, yo lo quiero, y no me voy a ir hasta que me bendiga. Y no lo hizo hoy, mañana vuelves y te pegas, y vuelves y te pegas, y vuelves y te pegas. ¿Sabes qué dice él? Colocando un ejemplo sobre el reino. Que una mujer fue a un rey impío, un rey que no conocía de Dios ni temía a Dios, a que le hiciera justicia, y lo asedió tan constantemente que el rey dijo: vamos a hacerle justicia antes de que yo mate a esta mujer, me molesta todos los días. Y él dice: ¿cuánto más no hará vuestro Padre por ti? O sea que hay la seguridad de que si tú y yo comenzamos a clamar vehementemente, como decía David en el Salmo 27:4, una sola cosa deseo, y esa cosa que deseo es la que busco. Cuando estemos nosotros en esa prerrogativa, que lo primero sea desear esa presencia y que todos nuestros sentidos estén solamente encaminados para buscar de ella, entonces será cuando la palabra va a transformar nuestras vidas, cuando la presencia de Dios lo va a hacer. El punto número 7 dice: no estudiamos para predicar, lo hacemos para ser transformados. Yo sé que este es fuerte y duele. Ay, Señor, dame palabras que sean totalmente de tu corazón. Me acuerdo cuando cuando estudiaba y movía cualquier cantidad de libros para profundizar más en la palabra, y mi mente se agudizaba en el conocimiento sobre Dios. Y me acuerdo, yo no sé griego ni sé hebreo, pero pues había tantos textos en griego en los años 80 y 90. Todavía no estaban al alcance de todas estas cosas en la computadora. Y entonces tenía que estar comprando diccionarios para poder entender lo que esta palabra decía. Y después ese diccionario me quedaba corto y tendría que buscar uno más profundo para que me llevara a sus raíces, tanto en el griego como en el hebreo. Y a veces quería hasta meterme por allá en el arameo. Y bueno, por mí fuera me había metido hasta debajo del Mar Muerto a buscar
todos los que encontraron los hombres de los barcos hundidos para conocer las realidades y las verdades, así hubiera tenido que comprar una enciclopedia para poder identificar todas esas escrituras. Y me llené de un conocimiento de Dios impresionante. Pero un día, no quiero que tú digas conmigo, pero un día, que así nos va a llegar a todos, pero un día llegó la realidad. Estaba ministrando en Ecuador, en Guayaquil, y me fue traído un endemoniado. Yo no sé, ya lo he contado varias veces, yo no sé si lo he colocado aquí en el internet, no me acuerdo. El hecho es que ese endemoniado se burló delante de mí como él quiso. Me dijo que no tenía poder sobre él, y habían como 50 ministros ahí, una cantidad de gente impresionante. Ese día yo me sentí morir. Cuando yo me acuerdo que le leí a ese endemoniado de Génesis a Apocalipsis como 3 veces, oraba en griego, en hebreo, en arameo, no, ese demonio se enfurecía más. Hasta que de mucho tiempo llevar ahí con él luchando, apareció un hermanito menudito y me dijo, pastor, ¿quiere que le ayude a sacar el demonio ese? Y le dije, sí, ayúdame, porque con tal de que me quitara semejante problema encima, ayúdame. Y él lo cogió así sencillo, con mucha autoridad, lo tenían cogido como 8 personas, lo cogió así a un lado y le dijo, en el nombre del Señor Jesús, y ¡pah! Y le pegó uno aquí en el pecho y adiós. Volvió en sí aquel hombre, no se me puede olvidar todavía su rostro pálido, era delgado, pelo negro ondulado, y cómo comenzó a mirar así como si estuviera en un mundo extraño, como si hubiera venido de un lugar que él conocía a un lugar que no conoces. Y era que en ese momento Dios había transformado todos sus años de atadura y lo había traído a la luz, y estaba enfrente de gente de Dios, y esa noche se iba a hablar la palabra de Dios. Pero fue impactante para mi vida porque me pude dar cuenta que un muchachito que estaba caminando como 3 horas para ir todos los días a los servicios, que estaba fascinado con la palabra que el Señor me daba para dar, tenía un poder y una autoridad mucho más superior que todo mi griego, mi hebreo y mi arameo, y yo mantenía comprando libros y combinaba mensajes de alguien y le cambiaba algunas cositas para ponerlos como si fueran míos, y entonces veía a alguien en la televisión haciendo algo, pues yo iba a hacer lo mismo, y o sea, yo quería la gloria, quería los aplausos, pero yo no quería al Señor, yo quería era estar en el curubito. Pero esa noche me llegó el día, esa noche me di cuenta que no vale griego, hebreo, arameo, conocer gracia, supergracia, fe, superfe, no valía nada si el poder del Espíritu de Dios no estaba sobre la palabra. No había nada que tuviera valor. Me acuerdo que me fui a mi hotel a llorar amargamente, renuncié hasta a ser cristiano, renuncié a ser ministro, peleé con Dios. Bueno, eso fue terrible. Al otro día el Señor me hizo traer a este muchacho para que él me enseñara a mí cómo era esto de la presencia. Este hombre solamente me dijo, no, yo solamente veo a Dios hacer y Él hace. Y ahí tuve que empezar de cero. Si nosotros no nos consagramos para Dios, estaremos dando mensajes de conocimiento, pero no estaremos dando el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios lo da solo el Espíritu Santo.
Si Él no mueve la palabra con poder, no pasará nada. Si el Espíritu Santo no toma posesión por la búsqueda tuya de su presencia, cuando tú salgas, saldrás solo. Pero cuando, pero sí me envía Dios, sí, te envía Dios, pero Él te envía primero a que estés con Él para que luego vayas. Cuando esto no pasa, es terrible. Y entonces, hoy cuando estoy a veces sentado y mirando a los diferentes predicadores que pasan por mi vida, puedo discernir cuáles están en una búsqueda profunda del Espíritu de Dios, o cuáles están como cuando yo estaba antes, porque como estuve metido dentro del monstruo, sé cómo es el monstruo y sé cómo es su vientre y sé cómo se mueve. ¿Cuáles están solamente buscando el conocimiento y la inteligencia para descubrir un versículo? O también puedo mirar a aquellos que improvisadamente creen que se meten a dar un mensaje y Dios los va a ayudar porque van a hablar de la palabra de Dios y no se separan para Él. Entonces nace más en mí la obligación de que como profeta de Dios yo tenga que exhortar a mis hermanos a que eso es basura, que eso es un entretenimiento de Satanás para apartarte de la presencia viva de Dios. Que si tú no tienes tiempo de calidad con el Espíritu Santo y sientas a Jesucristo delante de ti, cuando tú coges la palabra de Dios y la colocas delante de ti, estás colocando a Jesucristo, porque dice la Escritura que Él era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La carne volvió al cielo, pero el verbo continúa aquí. Cuando tú te sientas con Él. Necesitas al Espíritu Santo para que haga la comunicación. Necesitas al Espíritu Santo para manifestar el poder de Él. Entonces, esa careta de hipocresía, ese disfraz de aplauso, de victoria, de conquista, de no prepararse para Dios, sino prepararse intelectualmente, es basura. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo eso lo he dejado por estiércol, no tiene valor, aún más no tiene valor, huele mal. Cuando él utiliza la palabra estiércol, en los originales está diciendo, primero es basura, es desecho. Pero no solamente es basura, es desecho, huele mal. Entonces el que está en espíritu, el que está relativamente metido con Dios, cuando mira esto, siente el olor feo. Está oliendo la falta de presencia. Yo sé que no les gusta a muchos, pero llegó la hora de que Dios te coloque el dedo en tu llaga. Sin presencia de Dios, todo lo que tú hagas es basura y huele mal. Nosotros no estudiamos para predicar, o no meditamos en la palabra para armar un sermón. Nosotros nos metemos con Dios en la Escritura para ser transformados nosotros. Así como toda esa gente que te nombré al principio, que al toque con Jesús fueron transformados e hicieron lo adverso a lo que estaban haciendo. Así tú debes de ver la Escritura. Si la Escritura primero no te transforma a ti, o te afinca en la vida en que estás llevando, cuando tú salgas a hablar de eso, tú olerás mal. Las palabras que tú digas van a oler mal. Posiblemente tengas un grupito que te alabe, te aplaude y te grite. Y a lo mejor tú hagas que la gente se levante con gloria a Dios y aplaudan a Cristo y usando muletas por ahí para pararte. Pero los espirituales, que disciernen lo espiritual, van a saber que tú hueles mal, hueles a desecho. ¿No te gusta?
Dile al apóstol Pablo que no escriba por el Espíritu de esas cosas. Porque si él desechó todo lo que sabía que no producía la vida de Dios, el poder del Espíritu, y lo dejó por basura y le llamó estiércol, no fui yo. Yo estoy repitiendo lo que el Espíritu le dijo a él en el año 59 o 61 después de Cristo. Han pasado muchos miles. Y más sin embargo, sigue siendo igual. No estudies para preparar un sermón. Tú debes de ser el sermón. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos ser un libro abierto, cartas leídas. No para leer, cartas leídas. Cartas leídas quiere decir que tú ya miraste la carta y dices, wow, es verdad. No, esto lo está diciendo mal, esto es mentiras. No se porta así. Pero cuando él habla del testimonio de cartas leídas, es que no podían encontrar faltas en cuanto a la vida de la comunión con Dios, de la potencia de la vida del Espíritu en sus vidas, de la manifestación visible de Dios en sus vidas, que la expectación que el mundo está esperando recibir de los hijos de Dios que manifiesten eso como cartas leídas. Entonces tú no puedes aprender para predicar. Tú tienes que aprender a estudiar la Biblia para que tú seas el sermón de la Biblia. La carta leída. Por eso hay tantos mensajes que suenan a un tarro vacío. Pa, 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 pa. No tienen ritmo, no tienen sonido. Yo sé que no te gusta, pero eres tú y Dios. Tú tienes la posibilidad en este día, que escuchas este mensaje, de decir, Padre, gracias porque me estás enrostrando lo que posiblemente no me gustaría que una persona venga a mi cara, me mire a mis ojos y me diga esto. Pero estamos en internet y yo lo puedo mirar al gordito este que me está tirando todas estas flechas encendidas y estoy reconociendo que es verdad lo que está diciendo, porque está además en la Escritura. Luego hoy fue mi día, Señor, y me arrepiento de estudiar para predicar. Yo me voy a colocar a estudiar y a meditar tu palabra para que yo sea el primero en cambiar o en afirmar el cambio que he hecho, para que cuando yo salga allá no salga mi estudio a enseñar, sino que yo sea el sermón por mi vida transformada o afirmada por el poder de la palabra y de su Espíritu. Ese es el punto número 7. Ahora fíjate. Punto número 8. La finalidad de la enseñanza es enseñar al que está escuchando a que tenga una entrega total a depender de los recursos de Dios. Esto sí que es importante. Porque todavía hay muchos ministros de los que habla el apóstol el apóstol Pablo en Efesios 4, de los ministerios, que les fascina, les encanta que la gente dependa de ellos, que dependa para orar, que dependa para que le coloque las manos, que dependa a toda hora de ellos. Entonces mantienen su vida ocupada porque están atendiendo mucha gente. Crean una dependencia de la gente, de los recursos de ellos. No le enseñan a la gente a depender de Dios y de los recursos de Dios. Porque ellos no son el mensaje, ellos dan un mensaje. Cuando tú eres el mensaje, tú le enseñas a las personas que dependan de Dios, así como tú dependes de Él. No los haces, no creas un ombligo para que estén alimentándose de ti. Tú cortas el ombligo para que Él se comience a alimentar por sí mismo y le creas responsabilidades y obligaciones delante de la presencia y la búsqueda de Dios. Y no que no debamos orar por las personas, y no que no debamos colocar manos sobre las personas.
Pero debemos orar por las personas cuando Dios nos diga oremos por tal persona. Debemos de poner las manos sobre alguien porque Dios nos dice que pongamos las manos. No lo hagamos por rutina, no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos porque toda la vida lo hemos hecho. Preguntémosle a Dios, en este servicio, Padre, ¿tú quieres que yo coloque las manos? Vas a ver que a tu primera pregunta, como siempre lo has hecho, Dios te va a decir, no la pongas. Deja que yo las ponga. No ores con tu conocimiento. Deja que yo utilice el conocimiento que he puesto dentro de ti para yo orar por las necesidades de mi pueblo. O sea, una dependencia de Dios enseña a una iglesia a depender de Dios. Pero una oración, una postura religiosa enseña a la iglesia a depender de los ministros. Pero qué bueno que está cambiando. Porque el Espíritu de Dios está haciendo así. Y el vino nuevo está inundando la iglesia. El vino nuevo, la alegría nueva, el mosto nuevo, la fiesta nueva. Dios está levantando un pueblo dependiente de moverse por fe y para fe. Un pueblo que solamente quiere vivir y ver las experiencias con Dios. Tenemos que comunicarle a ese pueblo cómo ellos deben alcanzar esas experiencias porque Dios las dejó plasmadas, las dejó escritas. Enseña a muchos hombres en la Biblia cómo ansiaban, buscaban y permanecían y porfiaban por tener la presencia, y cuando pecaban cómo se arrepentían porque no querían salir un momento de ahí. Estaban dispuestos a pagar todo lo que fuera con tal de no salir de la presencia de Dios. Eso sí es enseñar a depender a la gente de los recursos de Dios en la fe en Dios, para que aprendan a ver lo que no es como si fuera, para que sepan que sus necesidades, sus obligaciones, lo que carecen ahora mismo, su enfermedad, su vacío espiritual, es el combustible, es la leña que necesita la fe para arder en su corazón. Enseñarles cómo colocar esos leños debajo de su creencia para que su fe tome fuego, para que sean dependientes de los recursos de Dios y ellos mismos puedan hacer fuego. No que nosotros los estemos encendiendo. Porque vamos a estar miércoles encendiendo, martes encendiendo, jueves encendiendo, domingo encendiendo, y el lunes la gente llega apagada. Con los mismos problemas, dependiendo de la misma oración. Ay, ojalá el pastor ore por el dolor de cabeza. Ay, el pastor ojalá ore porque la economía está mala. Ay, que el pastor ore porque tengo o no tengo trabajo. Ay, porque me duele aquí, porque me duele acá, porque... No. Vamos a aprender a depender de Dios, y para eso vamos a enseñarle a la gente que Dios tiene recursos para que dependan de Él. No los atemos a nuestro cordón umbilical. Dejemos que ellos vuelen en el Espíritu de Dios. A lo mejor Dios tiene planes más maravillosos y más ricos que los que tiene conmigo y contigo. Permitámosles vivir y enseñémosles a vivir en nuestra obligación como ministros, enseñarles que es una dependencia de ellos con Dios y cortar de raíz que sean dependientes de nosotros. ¿Estaremos listos para orar con ellos? ¿Estaremos listos para poner las manos cuando Dios nos diga? ¿Estaremos listos para una palabra que Dios nos dé? Pero enseñémosles a que ellos sean dependientes completamente del Señor. Esa debe de ser la finalidad de la enseñanza. Ese es el punto número 8. Enseñarlos a depender de los recursos de Dios. Número 9. Hacer que los demás aprendan a percibir la voz de Dios. ¡Wow! A lo mejor este se queda empezado. Enseñar a los demás a percibir la voz de Dios. Profeta, ¿cómo es eso? Bueno, si tú te das cuenta
cuando tú quieres orar o quieres entrar en intimidad con Dios, te pasa algo que solamente pasa cuando vamos a buscar a Dios. Comienzan a haber 3 voces en tu mente. Primero la voz tuya queriendo buscar a Dios, y después viene la voz de los viles, la voz de las cuentas, la voz de la enfermedad, la voz del problema, la voz del odio, la voz que no perdonas, la voz del trabajo, y comienzan a venir cantidades de vocecitas que no son la voz de Dios. Y comienzan también a venir las tentaciones, y no hagas eso, sálete de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Ese tiempo lo puedes emplear, mira tal programa, tal deporte, tal amigo, tal película, mira el internet, recuerda que tenemos unas páginas ahí que ver, oye, cuidado. Se comienza a levantar una jauría de voces dentro de nosotros. Comienza a caminar con nosotros 3 voces. La voz de Dios queriendo hablarnos, pero que se opaca por la voz de nosotros, que por estar hablando no escucha lo que Dios te dice, y cuando te callas no escuchas la voz de Dios, sino que escuchas lo que viene de afuera, lo que del mundo te está oprimiendo. Y entonces tienes 3 voces en tu mente, pero la voz que más manda es o la tuya o la de las cosas de afuera que están entrando a tu mente. A ver cómo te comen. Entonces la voz de Dios, que era la que debería sobrepasar todo entendimiento y estar solamente enfocado en mirar a esa voz, no funciona. Es la que menos se oye. Entonces el tiempo que nosotros dedicamos para orar, nos llevamos la Biblia, porque nos aconsejó el pastor, lleve la Biblia y ore y pídale al Señor. Entonces si el hombre está arrodillado así, de pronto usted lo ve que bajó la mano y se durmió. Y si Dios era mejor acostado que te le cayó la Biblia encima. ¿Por qué no podemos tener ese tiempo, ese espacio para nuestro Creador? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que hace tanta fuerza para que lo de Dios no se pueda implantar, y en cambio las otras cosas que estamos haciendo todos los días son las que sobrepasan esos momentos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino? Bueno, fórmula no hay. Camino posiblemente sí. Y digo camino posiblemente sí, porque decides tú si quieres caminar ese camino o no. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar ese tiempo de comunión con Dios y no permitir que lo de allá afuera me inunde? O que mis deseos me inunden, o que el diablo me inunde a través de todas sus tentaciones y las cosas que me coloca para hacer. Bueno, eso empieza así, 2 puntos. Incógnita. Se acabó el tiempo. En el próximo capítulo estaremos hablando cómo poder separarme y qué arma tengo que usar de Dios. ¿Qué arma de Dios tengo que usar para poder dejar limpio ese lugar en donde tengo que comenzar a orar? De ya te digo, necesitas tiempo, espacio, y no, esa no te la digo. Tiempo, espacio, deseo y constancia. Deseo y constancia son los que van a lograr que tú hagas tiempo y espacio. Pero en el siguiente capítulo estaremos hablando de eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.